Ante todo, un cordial saludo. Le habla el ingeniero Golfredo Ramírez y vamos a continuar con la parte 2 de este video, el cual corresponde al cálculo de volumen de material en una obra lineal. El primer video definimos las superficies que forman parte del cálculo del volumen y en este momento debemos asignar esas superficies a las líneas de muestreo que tengo sobre mi alineamiento. Entonces, bueno, vamos a seleccionar una línea de muestreo, cualquiera de ellas me sirve. Selecciono, se activa acá en las cintas las herramientas para edición o propiedades de grupo de línea de muestreo. Aquí me dice que es la 1+040, pero puede ser cualquiera de ellas. Le digo acá propiedades de grupo. Luego me pide que seleccione una línea de muestreo, cualquiera, puede ser la misma o cualquiera de las líneas de muestreo que tengo en mi dibujo. Hago clic sobre ello y me va a aparecer este cuadro donde debo colocar o ir asignando las superficies. Entonces tenemos hasta el momento en la pestaña de secciones la topografía original y carretera 1, ¿verdad? Que corresponde al terreno original y la obra lineal. Presiono este botón a la derecha para muestrear más orígenes, o sea, para asignar más secciones a mi vista. Me sale este cuadro. Ahora tengo que seleccionar cuáles superficies. En este caso son las superficies que se generan a partir de la obra lineal, que es datum, que es el cálculo del movimiento de tierra. Le presiono añadir para agregarlo. Ok, ya tenemos acá datum. Y luego la capa vegetal. Selecciona capa vegetal, añadir. La última superficie, la terminada, pues no es necesario. Con esa pues no vamos a hacer ningún cálculo. No está incluida en ningún cálculo de volumen, por lo tanto, pues no es necesario agregar. Si la quieren ver allá en la vista de secciones, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero no es necesario. Vamos a darle acá un estilo de sección a esas superficies que agregamos. Acá el datum, vamos a colocar, puede ser sección de diseño, o simplemente podemos cambiar o asignar otro nombre, que puede ser datum también, ¿no? Podemos seleccionar cualquiera de ellas. Le digo en este botoncito copiar selección actual y acá pues le cambio el nombre. Vamos a colocarle datum y aquí dice secciones superficie, sería de subrasante. Vamos a colocarle acá subrasante. Ok, visualización. Perdón, aquí se me fue un nombre. Estilo de sección. Acá. Ok, no puede ser una palabra, parece una palabra clave. Vamos a ver. Es verdad. Datum. Hay que colocar acá, subrasante. Ok, visualización. Ok, está duplicado, no puedo colocarla como estilo de sección. Tengo que colocarle otro nombre. Vamos a colocarle subrasante.
subrasante, datum. Es el nombre del estilo solamente. Vamos a colocar acá subrasante, visualización, el tipo sección, y aquí pues si desean pues le pueden cambiar el color o lo dejamos color azul. Presionamos aplicar, aceptar. Ok, ya la tenemos, ya la asignamos. Luego a la capa vegetal, aquí creo que tenemos un estilo, por acá está, capa vegetal. Aceptamos. Presiono aplicar. Él va a asignar esas secciones a las vistas que ya tengo dibujadas, por supuesto. Vamos a esperar un poco mientras hace el proceso. Ok, presiono aceptar. Aquí ya las agregué. Acá si deseo asignarlo a una capa lo puedo hacer. Okay, aquí pueden seleccionar la capa donde va a ir cada una de estas superficies si lo desean. Luego presionamos aceptar y ya debemos visualizarla en la pantalla en la correspondiente vistas de sección. Entonces, bueno, vamos a esperar que haga el proceso, que asigne esas secciones, que las dibuje. Ya lo hizo. Vamos a revisar. Vamos a revisar allá en la vista de sección. Aquí podemos ver. Vamos a visualizar. Ok, entonces fíjense, acá tenemos nosotros en la parte inferior. En la parte inferior tenemos por acá esta superficie que corresponde a una superficie de la capa vegetal. Cuando la selecciono, acá me dice sección carretera 01 capa vegetal. Ok, es una sección, ya está asignada. Entonces esa sería la superficie de capa vegetal. Y la subrasante o el datum sería esta. Voy a tocarla, voy a darle clic. Ahí está. Entonces fíjense, viene por el talud, se va por la parte inferior de la estructura del pavimento, llega a este punto y se va hacia el talud. Ok, entonces ya digamos está definida. O ya están asignadas esas secciones sobre la vista. Vamos a ver otra sección por acá para que lo veamos mejor. Una sección aquí en terraplén. Entonces aquí podemos visualizar esta sería la capa vegetal. Ahí la estoy seleccionando. Ajá, ahí está la selección de esa superficie. Ok, es un plano de sección. Ok. Y luego tenemos acá la subrasante, ¿no? La subrasante, ok, que es la línea azul. Okay, por debajo de la estructura del pavimento. Ok, entonces bueno, ya tenemos la superficie. Vamos ahora a definir los materiales que corresponden a ese volumen. Entonces bueno, acá igual podemos seleccionar digamos el camino más directo. Seleccionamos una línea de muestreo. Le damos acá en propiedad de grupo. Seleccionamos de nuevo la línea o puede ser otra línea de muestreo. Ok, aquí ya bueno, ya tenemos la superficie. Nos vamos a la pestaña lista de materiales. Acá podemos añadir material, nuevo material.
él automáticamente lo asigna a una lista. Voy a colocarle acá movimiento de tierra, colocarle este nombre aquí, movimiento de tierra. Ok, luego acá vamos a colocar esta como corte o despalme. Ok, corte, y aquí tengo que decir qué tipo de cantidad, si es desmonte, terraplén, desmontar y rellenar, etc. En nuestro caso es un desmonte, corte. Asignamos un nuevo material. A este lo vamos a llamar, relleno o terraplén. Vamos a llamarlo terraplén, corte y terraplén. Ese va a ser de tipo terraplén. Fíjense que automáticamente me pone los factores en terraplén, factores en corte. Esos factores corresponden a los factores de esponjamiento o factores de compactación de ese material. Es conveniente pues tener un estudio geotécnico del suelo, el cual estamos trabajando o en la cual se está desarrollando el proyecto, y tener esos factores de expansión, factores de esponjamiento o factores de compactación. Okay, no es lo mismo un material en estado natural que en estado suelto o en estado compactado mecánicamente. Okay, entonces debemos tener esos factores, ¿no? Ok, entonces fíjense, al movimiento de tierra, a esta lista de material, vámonos con el corte. Tenemos que asignarle las superficies que están o que forman parte de ese material, ¿no? Habíamos hablado que teníamos la capa vegetal y el datum, que son los que intervienen directamente en el cálculo. Entonces seleccionamos primero la capa vegetal y la asignamos. La asignamos tanto para el corte como para el terraplén. ¿Ok? Luego nos ubicamos de nuevo acá en corte y seleccionamos la otra superficie, que es el datum. ¿Ok? El datum del cálculo del movimiento de tierra. Agregamos y agregamos. Entonces ya asignamos las dos superficies tanto para el corte como el terraplén. Entonces, el material de corte. El material de corte está por debajo de la línea del espesor de capa vegetal. Okay, en este momento, pues digamos la capa vegetal ya la removí de la topografía original o del terreno original. Sin embargo, pues tengo que seguir cortando. Entonces, el material estaría por debajo de esa superficie y por encima del datum. ¿Ok? Recuerda que el datum está en la parte inferior de la estructura del pavimento. ¿Ok? Entonces, el material está por debajo de la capa vegetal, pero por encima del datum. ¿Ok? Hasta donde voy a llegar con el corte. Para el terraplén es lo contrario, la capa vegetal. Entonces, el material de terraplén estaría por encima de la capa vegetal, ¿okay? Va a estar en una cota superior, pero por debajo, ¿okay? Por debajo del datum, ¿okay? El datum. Tenemos la sección en terraplén. Entonces el datum está, digamos, debajo de la estructura del pavimento, pero por encima, ¿ok?, de la capa vegetal. Ok, entonces ya definimos esa lista de materiales, corte y terraplén. Tenemos que agregar otra que sea del movimiento de tierra. Ok, esa va, digamos, en un solo renglón, una sola lista. Porque si nosotros la asignamos a esta lista de materiales de movimiento de tierra, pues me va a asignar
el corte de la capa vegetal me lo va a asignar a este renglón, y es totalmente falso. El material desechable es así como su nombre, desechable, que lo vamos a llevar a un sitio de bote. ¿Okay? Entonces no entra dentro del corte, ¿sabes? Ese material no nos sirve a nosotros para rellenar o para construir los terraplenes. ¿Okay? Digamos, es material orgánico. Entonces no debemos incluirlo en esta lista para que no lo compute y me lo asigne como corte. Tengo que asignarlo en una lista independiente. Por supuesto que vamos a cortar ese material, pero no lo vamos a computar en esta lista de movimiento de tierra. Entonces debemos importarlo, vamos a importarlo de otros criterios, y también vamos a importar la estructura del pavimento, que no la tenemos por acá. Ok, entonces bueno, vamos a decirle importar otros criterios. Aquí podemos decirle, por ejemplo, vamos a traernos dice movimiento de tierra, aceptamos. Acá me dice exit ground, que sería superficie existente y dato. Ok, eso lo podemos cambiar allá nosotros. Aquí en exit ground, que sería el terreno existente, iría la topografía original, y nuestro datum o nuestra superficie de comparación debe ser la capa vegetal. Ok. Asignar objetos con el mismo nombre. Vamos a ponerle acá. Ok. Y entonces presionamos aceptar. Y entonces aquí tenemos nuestra lista. Aquí está movimiento de tierra. Ok. Topografía original. O aquí le vamos a dar vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decir que esto es material desechable. Material desechable. Entonces sería la topografía original y la capa vegetal. Ok. Aquí no iría explanaciones, sino desmonte. Ok, desmonte. Y entonces le decimos acá que el material desechable está por debajo de la topografía original, pero por encima de la capa vegetal. Recuerden que ese espesor de capa vegetal lo vamos a remover. ¿Ok? Lo vamos a remover, entonces el material está por debajo de la topografía original, por encima de la superficie capa vegetal. Ok, entonces ya tenemos esta lista. Vamos a cambiarle acá el nombre también para desechable. Ok, entonces ya tenemos aquí material desechable. Debemos ahora agregar una estructura de pavimento. Aquí directamente no lo podemos agregar, tengo que importarlo, y lo vamos a importar de estructura de pavimento. Presiono aceptar. Aquí tengo pavimento 1, subbase, aquí está subrasante subbase y subrasante. En este caso sería pavimento 1, pavimento, la carpeta asfáltica. Ok, entonces bueno, vamos a cambiar eso un poquito. Vamos a llevarlo así y luego allá lo podemos cambiar. Entonces bueno, vamos a ponerle aquí que esto es el pavimento 1, okay, que sería la capa de rodamiento. Luego aquí sería la base de carretera 1. Luego la subbase. Aquí está. Y esta debería ser el pavimento 2. Ok, aquí ya no sería subgrade, sino sería pavimento 2 o capa de rodamiento. Esos nombres se los podemos cambiar allá. Más o menos siguiendo el mismo esquema, ¿no? Pavimento 1, que sería la capa de rodamiento, la carpeta asfáltica, la base y la subbase, que son los materiales que tiene la estructura del pavimento. Presiono aceptar. Ahí los estamos importando. Ok, aquí tenemos la lista. Entonces vamos a llamarlo aquí estructura pavimento.
Entonces, esta en vez de subrasante, vamos a cambiarle acá el nombre. Esto es, esto es capa de rodamiento, que es la P1, que es la capa, digamos, superior. Esta la vamos a copiar y le vamos a cambiar el nombre a esto por carpeta de rodamiento. Que es la de 5 centímetros. La base está bien, subbase, y a esta entonces le cambiamos el nombre. Vamos a pegar aquí, carpeta asfáltica. Esa carpeta asfáltica está con P2, que sería el pavimento 2. La base está con la base y la subbase y la base. Okay, fíjense que este tipo de cantidades son estructuras. Y aquí, fíjense, le colocan qué tipo de forma, de relleno, va a tener esos materiales. Entonces, podemos cambiar eso de una vez. Entonces, bueno, pavimento 1, aquí podemos escoger un tipo de relleno. Vamos a colocarle aquí, pavimento 1. Eso es para el relleno del área, para que se vea en la sección transversal. La grava, bueno, vamos a dejarle esa como está, subbase. Aquí, este es el pavimento 2. Vamos a colocar eso, aquí está, pavimento 2. Aceptamos. Subbase. Bueno, ya tiene asignado eso. Para el movimiento de tierra, corte, vamos a asignarle que sea el estilo de material de corte. Y luego, para el terraplén, sería fill material, ¿no? Que es material de relleno. Presiono aceptar y luego tengo acá el material desechable. Podemos asignarle cualquier otro estilo distinto para que lo dibuje allá en la pantalla, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por acá que nos pueda servir. Vamos a colocarle este. Es simplemente para diferenciarlo de los demás. Ok, si pues en las secciones no queremos que vayan esos materiales, pues simplemente lo eliminamos o le quitamos el estilo y ya. Ahorita pues para nosotros poder visualizarlo allá en pantalla y que se pueda pues distinguir los distintos tipos de material. Le damos a aceptar. Ok, falta una cosita por acá. Fíjense, acá en movimiento de tierra y en desechable. Ok, y igual en la estructura del pavimento. En el puente o en los puentes, generalmente eso hay que delimitar que no calcule movimiento de tierra dentro de los puentes. Entonces tengo que indicarle qué progresiva corresponden a esos puentes. Por ejemplo, para movimiento de tierra tengo que crear un hueco, ¿verdad? Que iría desde dos progresivas para, digamos, dejar esa brecha y que no calcule movimiento de tierra dentro de esas progresivas. Entonces le digo añadir desde el kilómetro. Bueno, tengo que ver, presionando este botoncito, me voy a pantalla y selecciono la línea de muestreo a partir del cual voy a dejar ese hueco. Entonces aquí está el puente que está en la 290, selecciono la línea de muestreo, aquí está la 290 y luego presiono para seleccionar la otra progresiva que sería la 360. Aquí está 360 y aquí está el hueco definido. Okay, entre la 290 y 360 presiono aceptar. Y lo mismo tengo que hacer para el material desechable, porque ahí no va a haber movimiento de tierra. Entonces presiono acá y le digo añadir entre la 290 y la 360. Lo puedo hacer directamente desde acá para no ir a la pantalla. Aceptamos
Pues aquí le puedo dar un nombre, ¿no? Si yo lo deseo. No la puedo editar. Le doy a aceptar. Y luego en la estructura del pavimento pues ocurre lo mismo. Digamos, esos cómputos de materiales, ahí en el puente solamente iría las carpetas asfálticas sobre la estructura propiamente dicha del puente. Entonces, por lo tanto, eso lo computamos aparte dentro de digamos, el cálculo del proyecto estructural del puente. Lo incluiríamos en ese. Vamos a darle igualmente, pues abrimos el hueco para que no calcule en esa zona entre la progresiva 290 y 360. Presiono aceptar. Entonces ya definí, ¿verdad? Esas zonas donde no va a haber cálculo de movimiento de tierra. Porque si no él lo va a computar de alguna manera. Entonces es mejor decirle que lo deje totalmente fuera del cómputo. Respecto a los materiales, a los factores, bueno, ya les comentaba, para el corte debemos colocar cuál es el factor de desmonte y cuál es el factor de terraplén. O los factores de relleno. Entonces tengo que, pues, a partir del movimiento de tierra, pues saber esos factores. Generalmente el factor de esponjamiento está entre el 25 y 30% si es material de suelo o suelto, material de suelos. Y para, digamos, si son roca, pues están en 0,80, 0,90 ese factor, ¿no? Entonces, pues debemos conocer esos valores para nosotros, pues, poder hacer los cálculos más precisos. En este momento pues estoy haciendo una relación 1:1. Después tendría que pues multiplicar, ¿verdad?, los factores del terraplén y los factores de esponjamiento. Eso sobre todo, el corte es para el transporte del material, que está en estado natural, y para el transporte pues está en estado suelto. Y para el terraplén pues sería el estado natural y el estado de compactación mecánica. Entonces pues hay que definir esos factores. Por ahora, bueno, lo vamos a dejar en 1, pero bueno, para que los tomen en cuenta en un cálculo real, verdadero, de un movimiento de tierra. Presionamos entonces aceptar para que haga el respectivo cálculo y me dibuje esas áreas en las secciones transversales. Vamos a esperar un poco mientras hace el cómputo, hace el cálculo de esos volúmenes y poder visualizarlos. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco vamos a esperar unos segundos más. Eso depende de la computadora, ¿no? Yo tengo acá secciones cada 10 metros. Si tuviese secciones cada 20, pues lo hace, digamos, de una forma más rápida. Igualmente, bueno, si tiene una computadora que tenga buena capacidad, buena velocidad, pues estos cálculos son relativamente rápidos. Con digamos, una computadora, pues, digamos, un procesador más moderno que pueda procesar esto más rápido. Vamos a esperar un poco mientras termina de hacer el cálculo y me haga el dibujo de todas esas áreas de secciones. Voy a pausar el video mientras termina de hacer el cálculo
y activamos cuando continuemos con lo demás. Ok, ya lo tenemos acá calculado, ya está dibujado. Ok, voy a revisar acá en las secciones. Y acá efectivamente pues tenemos ya dibujado esas secciones. Fíjense, bueno, aquí se ve el corte, si lo selecciono. Voy a seleccionar el corte, entonces fíjense que es esa área que está pintando aquí en rojo con la piedra. Ok, esa sería el área que está por debajo de la capa vegetal, pero por encima del datum. Ok, está por ahí. Si vemos una sección más grande, por ejemplo, esta de acá, aquí está en relleno, entonces el relleno iría hasta la parte inferior de la capa vegetal. Aquí lo vemos. Ve, aquí lo vemos por debajo de la capa vegetal. Perdón, por encima de la capa vegetal, pero por debajo del datum. ¿Okay? Aquí lo podemos visualizar. Esto el datum corresponde con esta sombra naranja que vemos en la pantalla. Entonces, bueno, ahí podemos visualizar, ¿okay? Todas esas áreas que vemos en la pantalla. Ok, igualmente acá tenemos, ¿verdad?, la capa vegetal, el área de corte. Fíjense que el área de corte va de la capa vegetal hacia la parte inferior, ¿no? Okay, está encerrada por la capa vegetal y el datum. Ok, entonces de esta manera pues, determinamos cuáles son las áreas que intervienen en el cálculo de movimiento de tierra. ¿Qué nos faltaría? Bueno, sacar las tablas de volúmenes. Sacar las tablas de volúmenes de ese material. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, el relleno y la capa vegetal. Fíjense que el relleno, como les comentaba anteriormente, llega hasta la parte inferior del espesor de capa vegetal. O sea, yo tengo que remover la capa vegetal para construir el terraplén, ¿ok? Hacerlo sobre material firme, material bueno, ¿verdad? De buena capacidad de soporte del suelo. Ok, entonces fíjense, ya tenemos las áreas dibujadas. Podemos dibujar las tablas de volumen. Nos vamos entonces, vamos a darle escape. Nos vamos a secciones, añadir tablas. Podemos sacar el volumen total de material, volumen total de material. Aquí tenemos que escoger el estilo de tabla. Voy a escoger esta que está en la parte inferior, RR movimiento tierra. Aquí tengo que seleccionar una alineación, la capa también, creo una capa y le asigno para esas tablas. Seleccionar una alineación, eje de proyecto, el grupo de líneas de muestreo, lo escojo, el único que tengo. Seleccionar materiales, aquí tengo movimiento de tierra desechable o estructura de pavimento. En nuestro caso va a ser movimiento de tierra. Aquí si deseo agregar tablas de división a la tabla para que me la divida en varias, máximo de filas por tabla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a quitar esto para que me dibuje una sola tabla. El comportamiento va a ser dinámico. Eso quiere decir que cualquier cambio que haga en mi obra lineal o en mi alineamiento o mi perfil, todo va a actualizarse dinámicamente. Presiono aceptar y bueno, vamos a ubicarla aquí y me dibuja esa tabla de volúmenes. La voy a mover un poquito, aquí quedó montada sobre el perfil. Voy a desplazarla un poco hacia arriba. Acá por el pinzamiento la pueden tomar
Aquí está. Ok, entonces aquí me muestra los volúmenes. Me muestra el área de terraplén, el área de corte, el volumen acumulado, o el volumen que hay entre la sección anterior y esa sección que está considerando. Aquí igual, ok. Todo esto son volúmenes de terraplén, ok. Área terraplén, área corte, y aquí me calcula el volumen. Ok, entonces fíjense, aquí al final me muestra el volumen acumulado de terraplén y corte hasta la sección considerada. Por ejemplo, aquí hasta la 10, luego hasta la 20, entonces él va acumulando en la última columna los volúmenes del movimiento de tierra. Y al final voy a tener acá el volumen total acumulado tanto de corte como de terraplén. Entonces aquí tenemos el terraplén y el corte, ¿ok? Según la configuración que tenga de columnas. Ok, aquí lo podemos visualizar. ¿Okay? Terraplén y corte. Esto sería con respecto al movimiento de tierra general. Luego puedo dibujar o añadir las tablas según los materiales. Según los materiales sería el material desechable. Vamos a ver si está por aquí. Ajá, aquí está, capa vegetal. Capa vegetal. Movimiento de tierra. Aquí selecciono material desechable. Luego el material sería material desechable. Le quitamos la división, dinámico. Ok. Y aquí estaría nuestra tabla de capa vegetal. Solamente de ese material. Ok, sería de ese material. También pudiésemos hacer una para la base, otra para la subbase, etcétera, etcétera. Que eso lo podemos hacer también. Secciones, añadir tablas de material. Ok, entonces aquí tenemos que darle un estilo de tabla. Aquí seleccionamos la estructura del pavimento y el material que queramos computar. Si quiero la capa de rodamiento, pues la selecciono, pero tengo que colocarle acá un estilo de tabla para que pues me diga que eso es de capa de rodamiento. Puedo agarrar, por ejemplo, capa vegetal, la edito, le digo acá copiar selección actual, acá le coloco un nombre, tabla área de volúmenes de capa de rodamiento. Capa de rodamiento. Acá en propiedades, aquí le coloco, le doy doble clic sobre el título y entonces acá le coloco capa de rodamiento. Capa de rodamiento. Aceptamos. Okay, ya tenemos aquí eso. Acepto. Y entonces aquí ya tengo el estilo para la capa de rodamiento. Quito tabla de división. Aceptamos y presionamos clic sobre la pantalla y aquí está, ¿verdad?, la tabla de volúmenes para la capa de rodamiento. Fíjense que el área es constante porque por la sección transversal, ¿no? Solamente tendría cambios cuando estamos en sobreancho. Vamos a ver una sección, aquí va aumentando un poquito, es por el sobreancho de la carretera, ¿no?, que va agarrando. Ok, entonces así lo puedo hacer con todos los materiales. Añadir tabla, volumen de material. Acá escojo capa de rodamiento. Vamos a crearla de capa de carpeta fáltica. Copiamos la selección actual. Le cambiamos el nombre. Aquí le ponemos carpeta fáltica. Carpeta fáltica, propiedades de datos, aquí le damos doble clic y entonces aquí iría carpeta fáltica.
carpeta asfáltica, aquí acento, carpeta asfáltica, aceptamos. Igual acá vamos a quitarle, cambiar el acento. Ok, aceptamos. Ya tenemos acá la tabla del estilo creado. Le decimos que es estructura de pavimento y ahora sería carpeta asfáltica. Quitamos tabla de división. Aceptamos. Y aquí tenemos entonces la tabla de estructura o de carpeta asfáltica. Vamos a esperar un poquito mientras termina el proceso y me dibuja esa tabla. Vamos a esperar un poquito. Está un poquito lenta la tabla, la computadora. Ahí está. Ok, esta sería entonces la carpeta asfáltica. Y lo mismo hacemos con el material de base y subbase. Creamos material. Aquí podemos editar cualquiera de estas. Vamos a copiar selección actual. Aquí iría entonces base, propiedades de tabla, la base, aceptamos. Ok, aquí le digo que es una estructura de pavimento y base. Quitamos la tabla de división, la línea de división, aceptamos, presionamos clic y ya tenemos la base. Nos quedaría la subbase. Vamos a agregarla también, ya nos falta solamente esa. Vamos a agarrarnos esta, la de base, la copiamos para editarla. Entonces aquí iría subbase. Okay, subbase. Propiedades, doble clic. Y aquí entonces iría subbase. Aceptamos. Aceptamos. Seleccionamos la estructura de pavimento. Subbase. Quitamos esto, dinámico. Ok, aceptamos. Y ahí están ya, digamos, dibujadas todos los materiales. Tenemos aquí el movimiento de tierra general, que sería corte y terraplén. Ok, corte y terraplén. Luego tenemos por acá la capa vegetal o el material desechable. Luego tenemos la capa de rodamiento. Luego tenemos la carpeta asfáltica. Tenemos la base y tenemos la subbase. Entonces, de esta manera nosotros calculamos, ¿verdad?, cuánto es la cantidad en metros cúbicos de material que genera esta obra lineal. Entonces, es importante definir bien las superficies que intervienen en el cálculo o en el procedimiento de cómputo. Definir los tramos que no generan volúmenes, por ejemplo los puentes, u otras estructuras especiales que puedan haber en el tramo vial. Okay. Por ejemplo, los túneles generan un cálculo distinto. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?, cuando se calcula el movimiento de tierra. Esto, digamos, es un movimiento de tierra convencional, ¿no? Ok, entonces, bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y, bueno, que sea de su provecho en sus faenas profesionales cotidianas. Muchísimas gracias por la atención.